Bienvenidos una vez más a nuestro programa y a nuestro canal Bienaventurados. Estamos contentos y agradecidos con el Señor por la dicha y el privilegio que nos concede una vez más estar acá reunidos juntamente con mi esposo una vez más. Y este día estaremos tratando con la cuarta obra de la carne llamada la lascivia. Esta es la última obra de la carne que está seccionada en la primera categoría, que son pecados sexuales. Entonces hoy vamos a dar continuidad a este tema que hemos venido tratando con la ayuda del Señor y que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Hemos aprendido bastante y bueno, hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a seguir aprendiendo. Sí, Hola, una bendición. Todos los temas que hemos tratado han sido de gran provecho para nuestras vidas espirituales, nos ha ayudado a investigar, a aprender cosas que no sabíamos. Y bueno, el Señor ha hablado de nuestras vidas y nuestro deseo es aprender pues de la palabra de Dios, que podamos ser llenos del Señor. Sí. Y nuestro deseo también es que ustedes también sean llenos del Señor. Y amén. Si alguno no conoce a Cristo, también pueda venir al conocimiento de la verdad. Sí. Entonces es mayormente el propósito de lo que son estas enseñanzas que estamos impartiendo a través de la internet. Y sabemos que así como muchos hermanos y amigos nos han comentado que ha sido de bendición, sí. Otras personas también pueden ser bendecidos con las enseñanzas. Y si no se ha suscrito a nuestro canal, le invitamos a que se suscriba. Si no ha visto los episodios anteriores a estas obras de la carne que están relacionados con la parte sexual del hombre, el pecado sexual, le invitamos a que lo vea: el adulterio, la fornicación, la inmundicia. Y hoy estaremos tratando lo que es la lascivia para cerrar este primer bloque de la enseñanza. Sí, de hecho vamos a estar como en las otras obras, iniciando con lo que es el significado en el diccionario Larousse, luego en el Strong, y vamos a estar viendo unos aspectos sobre en dónde se originan estas obras, cuál es el origen, de dónde nacen. Vamos a estar estudiando qué es la lascivia en el mundo actual, la lascivia en los creyentes y el mandamiento del Señor para contrarrestar esta obra de la carne a lo que toda persona está expuesto, ¿no? Sí, correcto. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, es nuestro texto que hemos estado leyendo, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Entonces, esta es la cuarta obra de la carne de estas 17 que encontramos en Gálatas capítulo 5. Uh-huh. Y hemos visto pues ya que la primera, por lo menos el adulterio, está relacionado con pecados que se cometen dentro del matrimonio. Uh-huh. La fornicación, pecados que están relacionados con todo lo que es la sexualidad ilícita delante de Dios. La inmundicia es un estilo de vida que muchas veces las personas adoptan. Sí, que es la contaminación de la mente. Todo eso que está relacionado con el pecado que atenta contra nuestra mente. Y ahora vamos a ver la lascivia, que vamos a estar viendo las definiciones, de hecho la puedes mencionar, que está relacionado con un libertinaje. Correcto, sí, de hecho en el diccionario Larousse se dice de la lascivia que es un deseo sexual exagerado, una persona sensual que está inclinada constantemente a la parte de demostrar interés sexual hacia los demás. Sí, y se convierte en un libertinaje cuando se llega a ese estado, porque y hemos visto pues a través de estas obras de la carne, uh-huh, que van como en aumento. Correcto. Va degradándose más. Sí. Vemos que una persona quizás comienza un matrimonio, comienza con el adulterio, luego el adulterio le lleva a hacer otros actos sexuales, infidelidades con diferentes tipos de personas, luego eso lo lleva ya a vivir una vida inmunda, uh-huh, y luego ya cae en el campo de estar en libertinaje sexual, y ya vemos que la vida se va degradando, una persona que haya caído en estos pecados, que no se haya arrepentido, que no los haya confesado, esa vida se va degradando, hasta tal punto que está viviendo como persona que no conoce a Cristo. Correcto. Entonces, por lo menos decimos esto a creyentes, pero una persona que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, lastimosamente vive así. Correcto. O sea, ha adoptado el pecado, de hecho lo ve como algo bueno. Hay hombres que dicen que es bueno tener 2, 3 mujeres. Uh-huh. Hay hombres que lo dicen como si fuese algo que tuviesen que sentir orgullo, complacencia por eso. Sí, de hecho lo ven como que si eso lo hiciera más hombre, inclusive, que el que se conserva para una sola mujer. Sí, y eso es lo que el mundo está enseñando. Correcto. Y ha enseñado desde siempre, que el hombre tiene que tener más de una mujer. De hecho, la Biblia
nos enseña a nosotros que en el principio Dios hizo a Adán y a Eva y le hizo una sola mujer. Correcto. O sea, sí. para el hombre Dios ha diseñado una sola mujer, pero el hombre, como no acepta la voluntad de Dios, ha ido en contra de Dios y ha buscado otras mujeres. Y eso no solamente se aplica al hombre, también hay mujeres que no se conforman con tener un solo esposo. Correcto. O sea, con tener su esposo o su marido, sino que quieren tener muchos hombres. Por ejemplo, la mujer samaritana. El Señor le dice, el que tiene ahorita no es tu marido, porque has tenido Había tenido cinco y el que tenía actualmente no era su marido. Entonces, tanto el hombre como la mujer muchas veces caen en el libertinaje, caen en la lascivia, porque no se conforma con lo que ya el Señor ha trazado en su palabra. Sí, es algo que ya pierden como dice la Biblia, ¿no? La sensibilidad, la vergüenza, el temor, el respeto a ellos mismos y hacia los demás. Y esa es la lascivia. Ya allí ya no hay vergüenza, o sea, no me importa lo que piensen los demás de mí, no me importa lo que piense Dios de mí, ni mi familia. Es mi vida y yo la vivo como quiero. Y ese es el libertinaje. O sea, ya se pierde todo tipo de temor y se cae en una desgracia, ¿no? Moral, que ya la persona no mide lo que hace, en dónde lo hace, delante de quién. Ya no existe la vergüenza en lo absoluto. Sí, y por lo menos en este tiempo tan tecnológico, todo lo que es el mundo tecnológico está empujando al hombre al libertinaje, correcto, a la mujer al libertinaje, que las personas vean como si fuese algo normal. Sí. De hecho, hay un texto que no recuerdo dónde está, pero dice que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y ese es el pensamiento ahorita del ser humano. Correcto. Que lo que es malo lo llaman bueno, lo ven como si fuese algo normal, como si no fuese pecado. Es bueno tener varias parejas, es bueno vivir sin casarse, es bueno vivir en concubinato. O sea, ven el pecado como algo bueno, cuando en realidad Dios dice que es malo, que es algo grave, que es algo abominable. Pero muchas veces todas estas cosas el hombre está siendo empujado a través de la tecnología, a través de las redes sociales, a través de los videos, a través de las películas. De muchas maneras el diablo está utilizando diferentes métodos para que el hombre y la mujer sea empujado al libertinaje. Correcto. Y vean como que si fuese algo normal. Sí, hay un versículo que no recuerdo ahora la cita, pero dice que nosotros los creyentes ya somos libres, pero no libres para pecar, sino para hacer lo que es correcto delante del Señor. Exactamente. Somos libres de la esclavitud del pecado, pero ya no somos libres para seguir, ¿no? Practicando eso. Exactamente. Y la Biblia dice también que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y una de las cosas que ha influido mucho en este tema del libertinaje es la vestimenta. La vestimenta, ya la mujer no quiere vestirse. Sí. O sea, ya la poca ropa que usa ya incita y es provocadora. Y de hecho no se ganan ni siquiera el respeto de los hombres precisamente porque ni ellas mismas se respetan. Entonces ya eso como que es lo en el caso de las mujeres, ¿no? Lo primordial, pues que yo en mi opinión pienso que todo parte del respeto que tú te tengas a ti mismo. O sea, porque yo en lo personal pienso que, y la Biblia dice que también que la mujer debe vestir con pudor y modestia. Una mujer que viste con pudor y modestia no tiene ningún tipo de intención, ¿no? De despertar interés sexual en el sexo opuesto. Sí. Ahora, si tú te vistes de manera indecente, ya tú estás provocando a que te digan cualquier cantidad de cosas. Y tú misma, o sea, tú misma estás dando un mensaje, ¿no? Con el tipo de vestimenta que usas, ya que no tienes cuidado de ti misma, ¿no? Sí, y mayormente las personas hombres o mujeres que se visten de esta forma, de llamar la atención, de que las personas lo tomen en cuenta, a veces son como frustraciones que tienen en su corazón, como que sienten como que no están impresionando a una persona. Exacto. O están buscando la manera de llamar la atención y hacen este tipo de actitudes y lo que hace es despertar deseos sexuales en la mente de muchas personas. Sí. Y he visto casos de mujeres en la calle que hombres le faltan el respeto y entonces las mujeres se ponen bravas. Ajá, pero ¿por qué se pone brava si tú misma estás vistiendo de manera indecente y estás provocando eso que este hombre... Ella misma está emitiendo un mensaje. Ella misma está emitiendo un mensaje porque ni ella misma tiene cuidado. Entonces, a veces, claro, en estos tiempos los hombres también tienen una mentalidad llena de perversidad, ¿no? Que a veces uno viste también decentemente en la medida posible y siempre hay alguien que quiere faltar los respetos. Sí, pero mientras uno pueda no evitarlo y no caer, no provocarlo, estos malos deseos, que uno no sea la causante de provocar, pues allí ya hay si tú no lo estás haciendo con una intención de provocar, ya
en tu corazón tú tienes la paz. Ahora, si tú estás vistiendo de una manera provocativa para despertar deseo sexual, ahí sí está el pecado, ahí sí está lo malo. Y hay mujeres que tristemente su única forma de llamar la atención es así, sí, exhibiéndose. Indecentemente. Exhibiéndose, sí, o sea que no tienen un tema de conversación interesante o no tienen un tema de conversación con propósito, sino que todo radica en exhibirse, demostrarse, inclusive muchas conversaciones son inmundas. Uh-huh. Muchas de las conversaciones son inmundas. Y ahí podemos entrar en el primer tema, en el primer punto, que es el origen. ¿Dónde comienza todo este tipo de pecado? ¿Dónde se origina estos deseos de querer impresionar a través de lucir el cuerpo, de que las personas de alguna forma perversa, morbosa, se interesen por esa persona sin quizás con sus palabras, con ser buen educado, sino simplemente con una forma de vestir? Bueno, en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 21, vamos a estar leyendo allí lo que dice el Señor al respecto. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, se puede notar cuando una vida está contaminada, porque de su corazón se está manifestando a lo exterior cómo está viviendo. Correcto. En sus conversaciones, por ejemplo, aquí vemos la maledicencia. Una persona también puede vivir libertinamente en sus palabras. Hace poco recuerdo que estaba visitando a mi mamá, creo que estaba haciendo una diligencia, y cuando venía de regreso, las personas estaban como maldiciendo y andaban como molestos, pero decían groserías bastante, o sea, palabras obscenas bastante fuertes, pues. Okay. Y a veces hasta la dicen solo, o sea, es como que, oye, pero ¿por qué las personas están mostrando eso en su vida? ¿Pero por qué están maldiciendo? ¿Por qué están tan enojados? Entonces, el corazón mismo está lleno de todas esas cosas, de todas esas perversidades, de todos esos pecados, y ¿qué hace? Se manifiestan. Y correcto. Eso es lo que contamina al hombre, y eso es lo que podemos ver cuando una persona está contaminada, porque su vida está manifestando el pecado que lleva adentro. Correcto. Entonces nosotros como cristianos tenemos que limpiarnos de todas estas cosas. El Señor nos manda a limpiarnos. De hecho, lo hemos mencionado en estos videos, que el Señor nos manda a hacer nuevas criaturas, a hacer nueva masa, a ser sin levadura, es decir, sin pecado. O sea, que tenemos que limpiarnos, santificarnos todos los días. ¿Por qué? Porque el pecado, si lo dejamos alojar en el corazón, va a llegar un momento que va a dañar y se va a contaminar nuestro cuerpo. Sí, de hecho el Señor enseñaba que el pecado es como un cáncer que crece dentro del hombre. Entonces algo que si no se le pone cuidado, llega a podrir tanto a la persona que pierde toda sensibilidad, como es lo que vamos a estudiar ahora. Y dice que el corazón, que allí diríamos que es la mente, es la fuente de todas estas malas obras. Y allí él describe una lista que fue la que leíste, ¿no? Los adulterios, la fornicación, porque el corazón es la fuente de todos estos malos deseos. Sí. Entonces, cuando una persona, con su hablar, muchas veces podemos detectar qué es lo que tiene la persona en su corazón. Solamente con 5 minutos de conversación bastan para ver qué es lo que hay dentro de esa persona. Si es amargura, si es odio, si es resentimiento, si es tristeza, si es amor, si son palabras que edifiquen, si está llena del Señor. Una persona que está llena del Señor lo que hace es hablar del Señor. Claro. Desde que inicia, bueno, y nosotros tenemos la experiencia que tenemos un hermano en la congregación de que su saludo es un versículo. Exacto. Entonces se ve que es un hermano que está lleno de la palabra del Señor y que sus conversaciones giran en torno a eso. Y así debe ser nuestra vida, pues la vida del creyente debe ser girando pues alrededor de la palabra de Dios. Sí, y la Escritura dice que el hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y eso es lo que vamos a compartir. O sea, lo que compartimos nosotros es lo que tenemos en el corazón. De lo que nos estemos llenando, eso es lo que vamos a conversar. Si nos llenamos de la política, vamos a hablar de la política. Si nos llenamos de Cristo, vamos a hablar de Cristo. Si nos llenamos de perversidades, vamos a hablar perversidades. Si nos llenamos de palabras obscenas, eso es lo que vamos a conversar, eso es lo que vamos a decir, eso es lo que vamos a expresar. Entonces, se va a notar a legua cuando una persona de qué está lleno. Entonces podríamos hacer un llamado, usted que nos está viendo a través de este video, ¿de qué está lleno tu corazón?
qué es lo que las personas están viendo en tu corazón, en tu vida, qué es lo que se está manifestando exteriormente. Se está manifestando una persona libertina en el pecado, una persona que está esclavizada en el pecado, o se está manifestando una persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Ojalá que en nuestras vidas también sea ese nuestro deseo. Amén. Que lo que estén viendo las personas de nosotros es una persona que quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Y eso es parte de curar el testimonio. Correcto. Porque el testimonio es algo muy valioso. Si el testimonio se daña con una persona que no conoce a Cristo, esa persona va a acusar por medio de nuestros mal testimonios a todo el cristianismo, a todos los cristianos, incluso va a blasfemar del evangelio. Correcto. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen que yo no creo en Cristo porque fulano hizo esto, porque fulano hizo aquello, porque muchas veces nos llenamos del pecado en nuestras vidas y eso es lo que manifestamos y dañamos más bien, claro. O sea, mandamos un mal mensaje a las personas. Claro, pasa que el creyente tampoco es que está exento de pecar, ¿no? El creyente, mientras estemos en este cuerpo, vamos a pecar, solo que una persona que ha nacido verdaderamente de nuevo no practica el pecado. Exacto. O sea, no es un estilo de vida. Una persona creyente, cuando hace una falta, ¿no? Peca contra Dios, se siente mal. Entonces, cuando una persona, pues, que vea un error en un cristiano, por eso es que la Biblia dice que debemos poner los ojos en Jesús, porque nosotros pecamos, nos equivocamos, fallamos. Mientras estemos en este cuerpo lo vamos a seguir haciendo, pero en la medida que esté en nuestro alcance, ¿no? Procurar purificar nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces en nuestra vida deben haber pensamientos puros y todo empieza con un pensamiento. Entonces el pensamiento te puede conducir a una acción pecaminosa, ¿no? Entonces, por eso es importante cuidar nuestros pensamientos, llenarnos en la medida posible de la palabra del Señor, de manera que no haya cabida para ningún pensamiento libertino, alojarlo sexual o de provocaciones, ¿no? Que es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios acerca de este pecado llamado la lascivia. Sí. Y vamos a dar continuidad con lo que es la lascivia en el mundo. Vamos a estar leyendo en Efesios 4:19. Si lo tienes, París, lo puedes leer. Ok, dice la palabra del Señor: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Entonces, la lascivia, una de las cosas que podemos identificar que una persona está lleno de lascivia, que está viviendo en lascivia o en libertinaje, es una persona que ha perdido toda sensibilidad. Correcto. O sea, que está viendo el pecado como algo normal, que está viendo que ver páginas pornográficas es algo normal. Sí, que ya ha perdido la vergüenza. Que estar quizás haciendo bailes eróticos en medio de las redes sociales es algo normal. O sea, es una persona que ha perdido toda sensibilidad, que está cometiendo un hecho vergonzoso. Correcto. Y que lo está viendo como si fuese algo normal. Que sí. Creo que los padres no le enseñan a ningún hijo a que eso es algo bueno. Más bien condenan eso, pero podríamos decir que en este tiempo como que no, está bien. Se ha perdido la sensibilidad, sí. Porque inclusive ya los padres mismos incitan a sus hijos, exacto, a que hagan ese tipo de contenidos en sus, sí, redes sociales. Y ya no hay como una reprensión: oye, mira, eso no te conviene porque vas a despertar estas intenciones en las personas que te ven, o te pueden enviar comentarios obscenos. Ya no existe eso. De hecho, las mismas mamás graban con las niñas los videos, sí, o sea, porque he visto en redes sociales eso. Entonces, esto es lo que nos quiere decir este versículo, y la palabra sensibilidad en el griego significa palgeo, que quiere decir que queda apático o descuidado, que ya no le importa lo que diga la gente. O sea, es mi vida, yo la vivo como quiera, y es una realidad, sí, es tu vida, pero va a haber un momento en que vas a rendir cuenta al Señor por lo que estás haciendo, lo bueno y lo malo. Tarde o temprano, o sea creyente o no, tiene que rendir cuenta al Señor. Sí, en Eclesiastés el Señor dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en los cuales digan: no tengo en ellos contentamiento. Pero hay una palabra clave que el Señor dice: anda en los caminos de tu corazón, anda en la vista de tus ojos. O sea, anda. Pero dice después: pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Uh-huh. Es decir, que una persona puede vivir su vida así, puede cometer pecado, puede creer que el pecado es algo normal, pero sobre todas esas cosas que está haciendo, el Señor lo va a juzgar.
un día se va a tener que presentar delante de Dios. Y el Señor va a traer a la memoria esas obras y va a ser juzgado por esas obras, por el pecado. Y dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Ese va a ser el pago por haber aceptado el pecado en la vida y abrazar el pecado. O sea, dejar que el pecado fuera el Señor de su vida y que no fuera Cristo el Señor de su vida. Correcto. He visto casos tristes y lamentables, por lo menos padres que ven a los niños de 2 años, 3 años, y lo enseñan a bailar requetón, por ejemplo, o bailes así, ese tipo de bailes eróticos. Correcto. Y para los padres es algo como que, qué bonito, qué chévere, lo graban, lo publican, qué chévere, pero es un daño que se le está haciendo al niño. De hecho, se le está inculcando que la lascivia es algo bueno. Ahí se le está enseñando eso. Por lo menos en los cumpleaños de infantiles. Antes se colocaban mayormente músicas infantiles de niños, sí, de cantos de animales, cosas así. La granja. Exacto. Canciones que no tenían ningún sentido mal. Pero ahora vemos que los cumpleaños de niños pequeños, así sea la edad que tenga, le colocan música inmunda, música que hablan de sexo, que hablan de libertinaje. O sea, eso es lo que le están enseñando a los niños. Correcto. Y los niños van creciendo con todas estas cosas y lo ven como algo normal. Y ya cuando llegan a los 12, 13 años, tienen una vida llena de libertinaje, son lasciviosos. ¿Por qué? Porque se les ha inculcado desde pequeños que eso es algo normal. Correcto. He visto también casos de padres que el poquito de la cerveza que le queda al final se lo dan al niño pequeño. Y el niño comienza creciendo gustándole eso, pues gustando ese sabor, y cuando crece es un borracho. O está el tema también que conocidos también en algún punto de su vida, sus padres cuando eran adolescentes le decían que los podían llevar a un prostíbulo para que empezaran a conocer mujer. Entonces allí ya se le está enseñando el pecado, o sea, ni siquiera es que, mira, es tremendo porque le están incitando a cometer fornicación. Exacto. A ver eso como un deleite, ¿no? Y a veces los chamos ni siquiera tienen esa inclinación todavía y son impulsados por sus propios padres a cometer esa locura. Claro. Entonces, ¿qué quedará para el niño? Queda traumado muchas veces. Sí. Pero es porque el papá ha venido viviendo ese estilo de vida. Exacto. Entonces, lo que quiere inculcarle al muchacho es ese tipo de vida. Sí, lastimosamente así está viviendo el mundo ahorita. El mundo está viviendo una vida de pecado desbordado. Y este mundo no va a mejorar en ese aspecto. Más bien va a ir de mal en peor. Sí, va a decaer cada día más. Va a inculcarse a tal punto de que las personas van a tener que aceptar, los países van a aceptar ese tipo de estilo de vida. Y todo esto, lo hemos dicho quizás en otros estudios, que es la preparación del escenario de lo que viene por el mundo. Correcto. Porque nosotros los cristianos estamos esperando la venida de Cristo. Amén. Nosotros no queremos ir del mundo, no queremos vivir en el mundo. Pero el Señor dijo que Él fue a preparar lugar para nosotros y para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y Él va a venir, nos va a llevar de este mundo. Pero ¿qué va a pasar con el mundo cuando ya no esté la iglesia? Bueno, entonces va a recibir un ser llamado el anticristo que va a hacer que el mundo acepte el libertinaje, viva en el libertinaje como si fuese algo normal, y el pecado va a crecer, bueno, pues de una manera no, y se van a sentir como que era la persona que estaban esperando. Exactamente. Que no le restringe nada, que los sí deja ser. Exacto. Porque ese es el tema de hoy, de la generación de hoy en día, que quieren ser, ¿no? Déjenme ser. Y no ven pues a dónde lo está conduciendo este tipo de actitudes, donde no existe ni la vergüenza, ni el temor, ni el respeto a ellos mismos. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Vamos a leer brevemente en Romanos capítulo 1, verso 27. Si lo tienes, París. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, es decir, los homosexuales, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, es parte de lo que estamos viendo en este tiempo. Hombres que se declaran homosexual y tienen que aceptarlo porque sí. O sea, quieren imponer esa ideología en la mente de todos los seres humanos. Es un hecho real que la iglesia no lo va a aceptar. O sea, la iglesia de Cristo no puede aceptar eso porque la palabra de Dios nos manda que eso es pecado. Lo condena, claro. Más bien, no es que nosotros estemos en contra de ustedes como personas, sino estamos en contra de lo que están practicando, del pecado que practican. Como tal. Porque Dios ama a todos los seres humanos
pero no ama el pecado del ser humano. Correcto. El Señor quiere perdonar a todos los homosexuales, a todas las lesbianas. El Señor quiere cambiar esas vidas, pero es necesario que haya una decisión firme de esas personas que están viviendo en ese pecado para que el Señor pueda transformar esas vidas. He visto videos en los cuales, por lo menos hace poco vi un muchacho que estaba predicando el evangelio en una marcha donde estaban mujeres lesbianas, feministas y todas estas cosas, y el muchacho predicaba el evangelio y se levantaron todas esas personas en contra de él y a acusarlo y a decirle cosas, que se callara y interrumpiendo la predicación, pero él siguió predicando. Y al final, cuando todo el público se dispersó, que él quedó predicando, se acercó un hombre que es un homosexual. Okay. Y él se acerca y le dice que él quería escuchar más del mensaje. Y el muchacho que estaba predicando continuó predicando a este hombre, pues. Y este hombre dijo, yo quiero aceptar a Jesús, yo Amén. quiero cambiar mi vida, y comenzó a llorar. Entonces, hay una necesidad en el alma del hombre que él está tratando de cubrir con el pecado, para no demostrar que verdaderamente necesita a Dios en su corazón y que lo que está haciendo está mal. En el fondo, el hombre y la mujer que están practicando estos pecados saben que está mal, saben que está en contra de Dios y no lo quieren aceptar. Sí. Y hoy en día lo quieren ver como una enfermedad, ¿no? Que quieren tratar este tipo de inclinación sexual como una enfermedad, pero no es una enfermedad. No se te puede curar eso con una pastilla ni con un remedio. Lo único que puede curar al ser humano de la homosexualidad, del pecado del lesbianismo, es la sangre de Cristo. Exactamente. Lo único que garantiza realmente un verdadero cambio en la vida de la persona es el perdón de los pecados. Sí. La sangre de Cristo es lo único que puede limpiarnos. Por eso dice Romanos, disculpa que te interrumpa, dice Romanos capítulo 1, versículo 15, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. A todo aquel que cree. Y hay otro texto que dice que el evangelio es locura a los que se pierden, sí, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Entonces, aunque para el mundo el evangelio es una locura, en realidad el evangelio es un poder de Dios. Amén. Si usted piensa que el evangelio es una locura, entonces usted está diciendo que usted está perdido, tal cual como dice la Escritura. Y mucha gente quiere sanar este tipo de enfermedades con terapias. Ahorita que está muy de moda, ¿no? El tema de las terapias, que no está mal, porque de alguna forma sí ayudan, pero este tipo de pecados no sale sino con la confesión. Y la persona, lo primero que debe reconocer es que hay algo malo, que necesita el perdón. Cuando una persona no reconoce que está mal, allí ya no se puede hacer nada. Sí. Pero todo está en reconocer. He fallado, he pecado contra Dios, necesito el perdón, necesito un Salvador, porque en nuestras propias fuerzas no podemos lidiar con estas cosas, sí, sino que cada día nos hundimos y nos hundimos más si pretendemos hacerlos en nuestras propias fuerzas. Sí, y entonces el mensaje, por lo menos para concluir esta sección de lo que es la lascivia en el mundo, el mensaje podríamos concluirlo es que si usted sabe que está viviendo en libertinaje, usted necesita decirle al Señor que usted está pecando, necesita decirle al Señor que le perdone y necesita decirle al Señor que transforme su vida. Amén. Que el Señor le va a transformar, el Señor le va a ayudar. Si usted va, como dice la Escritura, con un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. No lo va a despreciar. El Señor lo va a recibir con los brazos abiertos. Amén. Y va a transformar su vida y se va a dar cuenta del gran poder que tiene el Evangelio. Así para todos aquellos que creen que el Señor es poderoso para perdonar y cambiar sus vidas. Sí, y vamos a continuar entonces con lo que es la lascivia en los creyentes. Vamos a estar leyendo en Corintios, 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 21. ¿Lo tienes? Segunda de Corintios, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Sí, entonces había un problema en la iglesia de Corinto. Uh-huh. Era que muchos creyentes y muchas personas que se decían ser cristianos estaban viviendo en estas prácticas. Pues estamos viendo la inmundicia, la fornicación y la lascivia. Estaban viviendo en 3 pecados. Y el apóstol Pablo está diciendo que él quizás va a tener que llorar cuando llegue allá, porque muchos cristianos o muchas personas que decían ser cristianos estaban viviendo una vida de libertinaje, estaban viviendo en fornicación, estaban viviendo en inmundicia, y una persona que está viviendo así debe ser disciplinado. La palabra de Dios enseña, por lo menos en Hebreos capítulo 12, dice que toda persona que comete pecado debe ser disciplinado. Uh-huh. O sea, hay una disciplina de parte de Dios, y dice que si
no llega a la disciplina, esa persona entonces es un bastardo y no es hijo. Pero si es hijo, la disciplina de Dios tiene que alcanzar a ese creyente. Entonces el apóstol Pablo, él iba a tener que ir a la iglesia de Corinto, él quería ir a la iglesia de Corinto, y él dice, si llego, quizás muchos no se han arrepentido y vamos a tener que juzgar el pecado, vamos a tener que disciplinar a muchos creyentes. ¿Por qué? Porque están viviendo de una manera indecente. Entonces el Señor no quiere que dentro de la congregación ni en la vida de ningún cristiano estén viviendo bajo este tipo de prácticas. Como dice en la carta de Primera de Juan, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no podemos vivir en el pecado, debemos renunciar al pecado más bien. Y si una persona verdaderamente, si está viviendo en este pecado, tendría que examinarse, pues ¿seré yo verdaderamente salva? Porque no me siento mal haciendo lo que estoy haciendo. Exactamente. Y estas creyentes eran creyentes con dones espirituales, porque en la primera carta el apóstol los elogia, ¿no? Por los atributos o las características que tenían en la iglesia, pero después caen en este tipo de pecados que son prácticas pues que venían haciendo. Por eso el apóstol dice que a lo mejor tendría que llorar, ¿no? Porque no se han arrepentido de eso. Sí, entonces la iglesia o cada cristiano que compone la iglesia local, la iglesia completa, universal de Cristo, debe examinarse, hacerse un autoexamen. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi corazón? ¿De qué estoy lleno? ¿De qué me estoy llenando? ¿Qué ven las personas en mí o qué estarán viendo las personas en mí? Entonces, ¿para qué? Para que podamos detectar si hay algún problema en nuestro corazón, corregirlo prontamente, pues. ¿Por qué? Porque si ese problema se sigue anidando, va a llegar un momento que el creyente, como ya hemos dicho desde el principio, va a ir de mal en peor. Y eso puede ser causa de tropiezo en su vida espiritual, sus oraciones no van a ser contestadas, va a llegar un momento que no va a crecer espiritualmente, va a tener tropiezos, o sea, su predicación o la enseñanza que esté dando no va a estar llegar respaldada. Al corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contristado. Correcto. Eso es lo que produce el pecado en la vida del cristiano. Sí. Produce que el Espíritu Santo se contriste y luego se apague. No está alumbrando como debería. Exactamente. Entonces debemos examinarnos cada uno de nosotros. Sí, dice examinaos a vosotros mismos para saber si estáis firmes en la fe. Exactamente. Entonces, no, la mayoría de las personas hoy en día dicen, no, yo soy cristiano, pero entonces con sus hechos lo niegan. Sí, bueno, estaba leyendo unas estadísticas que más de 2.5 millones de personas se dicen ser cristianos. Pero solamente de esos 2.3 millones, aproximadamente el 26% son cristianos evangélicos, o se identifican como cristianos evangélicos. Ahorita, por lo menos en nuestro país, en Venezuela, casi que todas las personas son cristianos. O sea, tú le preguntas, no, yo soy cristiano. Yo voy a una iglesia. Exacto, pero cuando ves su vida está en desorden, su vida no está marchando como manda la palabra de Dios, dicen malas palabras, se comportan de una manera indecente. No, y la pregunta clave que no saben a dónde va a ir su alma. No tienen seguridad de salvación. Exactamente. Entonces allí hay una falla porque de pronto es un cristianismo liviano, pues, que no se enseña pues lo que es el verdadero evangelio. Sí, y entonces, bueno, en este tiempo se está viendo ese tipo de cosas porque la Escritura dice que en los últimos tiempos vendrían engañadores, o sea, hombres vestidos de oveja, pero por dentro iban a ser lobos rapaces. Y dice la Escritura que engañarían a los creyentes, harían mercadería de los cristianos o de las personas, harían mercadería de ellos. ¿Por qué? Porque en su corazón tienen un Dios que es el dinero, es la avaricia, que bueno, eso lo comentaremos en el video de la idolatría, pero en el corazón de muchos de estos hombres está ese deseo de engañar, esa inclinación, y hace que las personas más bien se inclinen al pecado. Sí. Que practiquen el pecado, que vivan con el pecado. De hecho, hay congregaciones que están full siempre, ¿no? Y uno dice, wow, esas congregaciones están llenas, pero es porque su propósito principal es la prosperidad. Exactamente. No se predica el arrepentimiento, no se predica la cruz, no se predica el mensaje de la cruz, no se predica cuál es el propósito de haber venido Jesús a este mundo, sino que todo se ha convertido en un materialismo. Por eso es que tú ves personas pues que asisten a estas congregaciones, pero su vida es un desorden total. Y tú dices, wow.
realmente serán salvos. Pero como eso no nos compete pues a nosotros, sin embargo, la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol da buen fruto. Entonces, sí, y la lascivia se ha incluido dentro de muchas congregaciones en el sentido de que están usando métodos supuestamente de parte del Espíritu Santo, porque no sabemos que nosotros no viene del Espíritu Santo, que por lo menos pastores, para sacarle una enfermedad a una mujer, la besan. Y entonces utilizan ese método en pleno culto, en plena reunión, de que ellos están haciendo una obra de parte de Dios. Entonces besan a la mujer, que sacándole supuestamente el espíritu, y eso las personas lo ven como algo normal. Y entonces eso es parte de la lascivia, que ha sido introducido dentro de muchas congregaciones. Por eso es que la persona, cuando asiste a un lugar, una reunión donde dice que se habla la palabra de Dios, debe examinar el lugar. Claro. ¿Cómo se están comportando? Si abren la Biblia. Si están hablando verdaderamente la palabra de Dios, se están comportando peores que una persona que no conoce a Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado, por lo menos las personas que no son cristianos, tengan mucho cuidado a dónde están yendo, observen el lugar, observen si verdaderamente se están conduciendo bajo la palabra de Dios, porque ahorita han salido muchos engañadores llenos de lascivia, engañan a muchas personas y los inducen a que terminen pecando más. Sí, entonces está terrible el tiempo que estamos viviendo. Sí, y bueno, pero hay una buena noticia dentro de todo lo malo que lo que es este pecado, ¿no? Hay una buena noticia y es el mandamiento del Señor en contra de la lascivia, o cómo podemos contrarrestarlo. En Romanos 13:13, Ezequiel, si lo tienes, lo puedes leer. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, los deseos de la carne es como una persona que se alimenta. Por ejemplo, si en nuestro hogar yo trabajo para proveerles a ustedes que son mi familia, y trabajo y traigo el dinero, mira, aquí está el dinero para comprar los alimentos, estoy proveyendo para lo que se necesita aquí en la casa. Muchas veces podríamos decir que a la carne se le proveen también los deseos que ella quiere tener, que ella quiere alimentarse. Entonces puede una persona, un cristiano o un no cristiano, llevarle a la carne inmundicia, llevarle a la carne conversaciones malas, llevarle a la carne cosas que lo que están es dañando la vida espiritual. No, y que están inherentes en el ser humano, pues con la naturaleza caída estas obras son manifiestas, solo que prevalecen cuando la alimentamos más. Exactamente. Entonces, mientras más se le provee a la carne, ¿qué va a hacer la carne? Va a tomar poder en esa vida. Va a tomar señorío en esa vida. Por eso la palabra del Señor nos manda a nosotros que ya no andemos en las obras de las tinieblas, sino que debemos vestirnos de las armas de la luz, y que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, etcétera, todas estas acciones que vemos acá. ¿Pero por qué? Porque si se proveen para los deseos de la carne, es como andar en tinieblas. Correcto. Si un cristiano no puede proveer para los deseos de la carne, porque estaría andando en tinieblas. O sea, hay que cuidar nuestra manera de vivir, hay que cuidar nuestra manera de hablar, hay que cuidar nuestra manera en lo que nos estamos relacionando, sea en lo tecnológico, sea con personas, sea en el trabajo, con quién nos estamos relacionando y con qué nos estamos relacionando. Porque sea cual sea con quién o con qué nos estemos relacionando, eso puede o proveerle para los deseos de la carne, o puede más bien fortalecerme espiritualmente. Exacto. Pero si un cristiano se provee más para su carne, lastimosamente va a vivir una vida apática espiritualmente, va a estar apagado, va a ser fácilmente inducido por el pecado, y va a estar más en una posición de peligro, de que en cualquier momento se va a alejar del Señor, como por ejemplo el caso de Demas. Dice el apóstol Pablo que Demas era un hombre que predicaba, era un colaborador del apóstol Pablo, pero después el apóstol Pablo dice que Demas me ha abandonado amando este mundo. ¿Qué le pasaría a Demas? Podríamos suponer en este momento que Demas proveyó para los deseos de la carne, y eso lo hizo alejarse del Señor para servir al mundo. Y descuidar su vida espiritual. Lamentablemente, un hombre que era un colaborador en el evangelio del apóstol Pablo, quedó registrada ese hecho de ese hombre. Lastimosamente es así. Entonces el creyente no puede decir
que está completamente firme. No, porque dice la Escritura que si alguno cree que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque somos débiles, o sea, la debilidad está en nosotros y debemos reconocer y la Biblia eso. dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, más de lo que creemos, o sea, por eso es que el creyente debemos pues estar velando y orando, y en un momento dado pues que nos llegue algún tipo de pensamiento pecaminoso, ir al Señor y pedirle perdón, confesarlo, no dejarlo en nuestra mente y que eso se vaya alimentando durante una semana, porque un mal pensamiento nos va a conducir a una mala acción. Exacto. Y una mala acción ya es un pecado. Entonces, porque tener un mal pensamiento no es pecado, pero ahora alimentarlo, sobarlo, como quien dice, acariciarlo, allí está lo malo. Claro. Entonces, por eso es importante siempre la confesión, ¿no? Todos los días ir al Señor, Señor, perdóname por esta situación, pensé mal, me vino este pensamiento, o estoy teniendo este tipo de deseos que me está produciendo ver esta cuestión. Entonces, siempre ir al Señor. Y el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, siempre. Porque la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Exactamente. Entonces, llevar cautivos sus pensamientos al Señor. Y esa es la bendición más grande, saber que el Señor renueva todos los días las misericordias. Sí. Y que en Él vamos a encontrar misericordia. Por eso es que podemos ir confiadamente al Señor. Sí, tenemos el recurso valioso que es la oración. Sí. Y la oración es lo que nos ayuda a nosotros ir al Señor. Y es un privilegio que tenemos nosotros en este tiempo, que es la era de la gracia. Porque en el tiempo de la ley se acercaba el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer por sus pecados y por el pueblo. Pero ahora no, ahora es todos los días, a cualquier hora, a cualquier momento. Ya no es el sumo sacerdote, todos somos sacerdotes ahora de Cristo y todos podemos acercarnos al Señor en cualquier momento, llevar nuestras debilidades, llevar nuestras flaquezas, porque dice la palabra de Dios que Cristo fue tentado en todo y Él entiende nuestras debilidades. Y por cuanto las entiende, bueno, nos ayuda en nuestras debilidades. Entonces tenemos ese recurso valioso que es la oración y siempre podemos ir al Señor, pues, y sabemos que nos va a escuchar y nos va a renovar cada día, va a renovar nuestra mente, va a renovar nuestro espíritu, va a darnos las fuerzas necesarias para afrontar este mundo tan malo que estamos viviendo. Sí, oscuro. Sí, la otra cita que vamos a estar leyendo es en 1 de Pedro 4:3. Dice la palabra del Señor: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Sí, basta ya. O sea, no es que, estoy haciendo esto y no, basta ya. O sea, es momento de decir basta. Ya no puedo seguir de dar un alto. Ya no se debe seguir en eso. Ya cuando detectemos que hay un problema en el corazón, desecharlo inmediatamente. Hay una basura, echémosla en la papelera. O sea, no podemos dejar guardar la basura en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a vivir en libertinaje y perder, como hemos dicho. O sea, se pierde la sensibilidad, se pierde el temor al Señor. Y qué peligroso es que una persona decir ser cristiano y haya perdido el temor al Señor. O sea, eso es algo terrible. O sea, ya ahí podríamos decir, oye, no es salvo entonces. O nunca conoció a Dios. Nunca ha conocido al Señor entonces. ¿Por qué? Porque el temor al Señor es lo que nos garantiza a nosotros que vamos a tener cuidado con nuestra vida. O sea, yo sé que el Señor me está observando todos los días. Yo sé que cuando me levanto, cuando salgo, cuando estoy en la calle, cuando estoy en la iglesia, en todo lugar, los ojos del Señor me está viendo y eso en mí produce temor. Sí, respeto, no, y el creyente no está cómodo con el pecado. O sea, se siente mal, se siente sucio cuando hay algo que no está bien, que va en contra de la palabra de Dios. Y vemos el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo... Sí, llegó un momento que llegó a lo más bajo, pero hubo un punto en su vida pues que cayó en sí y se dio cuenta que su vida anterior era un privilegio y él lo desechó por placeres efímeros, ¿no? Porque era algo pasajero. Sí. El dinero que le dieron se lo gastó en lo menos, en una cuestión de días tal vez, pero él entendió que había un padre amoroso que lo estaba esperando para seguir amándolo de la misma forma que cuando lo conoció. Entonces ese es el privilegio que tenemos como hijos de Dios, de que cuando uno de nosotros pues caiga en este tipo de faltas, que el Señor nos guarde, tenemos al Señor pues que siempre nos espera con los brazos abiertos. Pero es importante, ¿no? Siempre estar velando y examinando nuestras vidas, porque cuando llega la apatía, cuando llega el descuido,
puede haber una tragedia muy fuerte en nuestras vidas y el levantarse pues tampoco siempre va a ser muy fácil. Sí. Es doloroso, ¿no? Las heridas que deja pues el pecado. Sí, el pecado deja heridas. Sí. Entonces, ver el pecado como el Señor lo ve, hay que ver el pecado como Dios lo ve. Exacto. Por eso que Él nos manda aquí en su palabra, basta ya el tiempo pasado para andar como en la vida que llevamos en el tiempo pasado. Exacto. En el tiempo pasado llevamos una vida de libertinaje, una vida de lascivia, desordenada, una vida de desorden, pero allá no. O sea, ya somos diferentes, somos una nueva criatura, somos una nueva persona, el Señor ha transformado nuestro corazón y si verdaderamente ha transformado nuestro corazón, basta ya para vivir como vivíamos antes. Sí, y el consejo que nos deja el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo es que todo lo que es verdadero, en Filipenses 4:8, si lo tienes lo puedes leer. Dice, voy a leerlo brevemente. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces nuestros pensamientos son 8 virtudes que están aquí, en las que la vida del creyente o la mente del creyente debería estar anclada pues a este tipo de pensamientos, en esto pensad, en todo lo que es puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, todo lo amable, y que toda lascivia, todo pensamiento inmundo, de pecados de fornicación y adulterio no reine en la vida del cristiano, sino lo que el Señor nos aconseja pues acá en este pasaje precioso, en donde se nos dice que en eso deberíamos pensar. Sí, y para finalizar, todas estas características nos hablan de una persona, nos habla de Jesús, del Señor Jesucristo. Él es todo lo verdadero, Él es todo lo honesto, Él es todo lo justo, Él es todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y todo lo que tiene virtud. O sea, Cristo está aquí, en esta característica, en estas virtudes que estamos leyendo. Él es digno de alabanza. Amén. Entonces, en Él es que debemos pensar. Si nos llenamos de Cristo, vamos a tener vidas diferentes. Amén. Si nos llenamos de la palabra del Señor, de lo que el Señor ha hecho por nosotros, vamos a tener vidas diferentes. Exacto. Vamos a detectar el pecado a tiempo y el Señor nos va a ayudar, nos va a fortalecer para vencer todo ese tipo de... Y nos vamos a parecer más a Cristo. Exacto. Ese es porque eso es lo que es un cristiano, uno que se parece a Cristo o procura vivir como vivió Cristo. Exactamente. Entonces esperamos que el Señor nos ayude a siempre estar vigilante con nuestra vida, con nuestra mente, y que estas virtudes pues y características que leímos en Filipenses 4:8 puedan reinar en nuestras vidas. Y si la persona que no es salva, puedes extenderle una invitación, siempre hay oportunidad para la persona que no tiene a Cristo en su corazón de tomar la mejor decisión en su vida. Sí, si usted no es cristiano, si usted está viviendo una vida de lascivia, de fornicación, de inmundicia, simplemente cierre sus ojos y dígale al Señor que le perdone sus pecados, que le limpie de todo mal. Dígale al Señor que usted quiere que Él entre en su vida, que Cristo entre en su corazón para ser su Señor y su Salvador eternamente y para siempre. Y va a ver que orándole a Él y pidiéndole a Él eso, que Él entre en su vida para que Él controle sus sentimientos, sus voluntades, sus pensamientos, el Señor va a transformar su vida porque le habrá dado la salvación y el perdón de los pecados. Entonces, usted necesita ser salvo, ser salva, sea cual sea la situación que estés viviendo, no importa cuál sea la situación que estés viviendo, el Señor es poderoso para limpiarte y perdonarte de todo pecado y hacerte una nueva persona. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Sí, entonces bueno, gracias por su tiempo en este 4º episodio. Seguimos preparándonos para los siguientes temas que van a estar bastante interesantes porque vamos a tener invitados especiales con la ayuda del Señor y estoy segura que la van a pasar muy bien y que el Señor va a hablar a sus vidas como lo ha sido durante estos episodios pues que hemos estudiado este tema de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Entonces gracias por su tiempo, que el Señor les bendiga, será hasta la próxima. Hasta luego, Dios les bendiga.